1, 2 y 3. Bienvenidos amigos a su programa Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Hoy estamos aquí en las oficinas de la Secretaría de Cultura con nuestro invitado especial. Fanny, ¿nos presentas a nuestro invitado, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Pues tenemos una de las grandes figuras de la literatura nacional, así que vamos a ver, don Livio Ramírez puede hablarle al grupo de seguidores jóvenes de todas las edades que aman a nuestra literatura. Bien, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí reunido con ustedes, dispuesto a conversar, y les envío a quienes nos ven mi afecto, mi admiración, porque sé que trabajan duro en esto, y aquí me tienen a la orden. Este es un programa que tiene como fin hacer resaltar las grandes figuras de la literatura nacional, de la literatura de Honduras, y hoy nos toca con nuestro amigo Livio Ramírez. Así que comenzamos con la primera pregunta, Fanny. Muy bien. Vamos a ver cómo fue el inicio de esta carrera brillante, Livio Ramírez. ¿Mi carrera literaria? Claro. Bueno, esa carrera literaria se formalizó en México, cuando yo estudiaba Derecho en esa ciudad. Evidentemente en nuestra infancia habían trabajos muy modestos en ese sentido, incluso un libro en la secundaria en Honduras, pero fue en México en donde yo ingresé al taller de literatura de la universidad conducido por el maestro Juan Pañuelo, y ahí sí fuimos objeto de una formación en el orden teórico, en el orden Formativo. De construcción de la palabra, el proceso histórico de la palabra poética en el mundo, en América Latina, y además fue una convergencia de talentos que había en México, ¿no? México en ese momento vivía una suerte de eclosión de su cultura, estoy hablando de finales de la década del 70, extraordinaria, con presencia de grandes figuras de la poesía mundial allí en la Ciudad de México, con exiliados de América Latina que ejercieron un magisterio extraordinario. También en los años 60, sí. No, 70, finales de los 70. Y yo diría que también la formación teórica que se nos dio, muy ligada a la Facultad de Filosofía y Letras de México, muy ligada a la presencia de maestros, como he citado Juan Bañuelo. En la UNAM, todo esto en la sí, UNAM. teníamos una reunión todos los viernes de 4 o 5 horas, ¿no? En el que evidentemente se llevaban los trabajos, se analizaban, después salía una revista de la UNAM creada exclusivamente para esa producción. No eran mayoritarios los estudiantes de letras, eran de otras facultades, pero el efecto multiplicador de esto fue increíble. Al año y tanto de trabajo, venían ya talleres del interior de México a dialogar con nosotros, y cuando yo pasé a los 2 años por el DF rumbo a Europa, me encontré con uno de los compañeros más connotados en ese tiempo y después del taller, el poeta y ensayista mexicano Marco Antonio Campos, que me dijo que ya había en la Ciudad de México 2000 talleres de literatura. ¿En la ciudad? No, en el país. En todo el país. Todo el país. Quiero decir de que... 2000. Sí. Quiero decir lo siguiente, que realmente la universidad, los estamentos académicos hicieron un trabajo formidable, porque además se trataba de darle curso formativo a la generación de Tlatelolco. Sí, yo de eso le iba a preguntar, porque Adelante. usted participó en el 68, que fue precisamente este evento triste en la ciudad, en el país, ¿verdad?, de México, y en la Ciudad de México. Usted fue también, vivió esos eventos. Completamente. Es decir, yo estudiaba en la Facultad de Derecho y era parte de la dirección del movimiento estudiantil. En consecuencia, yo tenía, antes de estar en el taller literario, pues participación en la vida cultural del DF y en la vida política de la Universidad de México, ¿no? ¿No frentes estudiantiles dentro de la universidad? Sí, yo tenía una relación estrechísima con el movimiento estudiantil. Evidentemente, por mi condición de extranjero tenía que tener algunas reservas, ¿no?
y más bien algunos cuidados, no que reserva. Pero nuestra generación es la primera que asume lo sucedido, que traduce todo eso en un discurso poético y narrativo muy importante, que después le da curso, digamos, el sector de escritores mexicanos con más formación que nosotros, pero evidentemente la literatura de impugnación de los acontecimientos teológicos nace del movimiento estudiantil con un libro que publica la universidad que se llama Noticias Contradictorias, integrado por 4 libros. El de Marco Antonio Campos, otro gran poeta Juan José Oliver, Orlando Guillén y su servidor. Eran 4 libros integrados en un solo volumen. En ese tiempo también el actual director del Fondo de Cultura Económica, nuestro amigo Paco Taibo, que era miembro del taller, pues no fue incluido, no sé por qué razones, en este trabajo antológico, y él publicó un libro que también reflejaba la misma situación, la misma estética, y dio a luz un trabajo muy importante que se llama El Año del Reflujo, antología de la joven poesía mexicana. Ahí trabajé yo con él en eso. O sea que se podría decir que el 68 fue el inicio de esa eclosión. Un parteaguas, tan importante como mayo del 68 de Francia. Sí. Fue un año realmente a escala universal, un año de grandes impugnaciones, de grandes contestaciones políticas, ¿verdad? De grandes punta de lanza, de grandes desacralizaciones, y además de una toma de conciencia de que quiénes éramos y en qué sistema estábamos, qué podíamos hacer. Entonces ahí surge realmente una nueva literatura mexicana, cuyo efecto yo diría que no termina de pasar. Todavía sigue marcando pistas. Muy bien, vamos a ver cómo fue Livio Ramírez en el seno familiar originario, su familia, sus padres, sus hermanos, y luego pues su casa, su esposa, sus hijos. Bien. Háblenos de ese Livio íntimo. No lo conozco mucho. Mire usted, en realidad en mi casa siempre hubo, voy usando esa expresión hondureña, siempre hubo un cariño, un amor por la literatura. Lindo. Sí, mi maestra de literatura fue mi madre. Con ella aprendí yo el amor por la poesía, la lectura, por trabajos que ella, digamos, iba recopilando, un álbum que para mí es mítico completamente. Y entonces... ¿Un álbum poético? Un álbum forrado en una piel especial, con poemas que ella mandaba a levantar en máquina, o que los pasaban personas que nurman la caligrafía, o si no, recortes de ella. ¿Hechos por ella? No, hay recopilados por ella. Pero para mí era como un premio acercarse a ese paraíso de letras, ¿verdad? Que era su álbum, y yo, no todos los días, cuando merecía algún premio, tenía acceso a eso. ¡Ay, qué lindo! Sí, pero déjeme decirle que ella me transmitía en sus conversaciones el amor por la literatura, ¿no? De mi padre aprendí el discurso político, mi padre fue un político. El interés por el periodismo me ponía a leer en voz alta el periódico, ¿no? Y lo disfrutábamos mucho, y en general en ese entorno político y también literario, cultural, evidentemente fue manifestándose esta vocación. Yo recuerdo, por ejemplo, la escritura de poemas a la edad de 9 años. Yo no sé si eran poemas o no, pero continuamos. Después yo vine a Tegucigalpa después. Y, ¿En Olanchito? No, en Olanchito. Pues, yo hice en Olanchito hasta el primer año de secundaria. Después vine a Tegucigalpa y inmediatamente participé en el movimiento estudiantil. Fui presidente. Ahí va la política. Sí, fui presidente del Instituto Central. Ahí teníamos también movimientos literarios, ¿no? Y en ese tiempo, cosa curiosa, nosotros trabajamos amistad, los muchachos de esa generación, con Clementina Suárez.
Ella nos recibía en su casa. ¿La escuela? Sí, nos otra madre. Nos recibía en su casa. ¿Cómo era Clementina? Afectuosa, rebelde a veces, de repente se crispaba en la relación. Uy, ella. Pero con una gran calidad humana. También tuve la suerte de tratar en ese tiempo, al entonces muy joven, poeta Pompeyo del Valle. Nosotros éramos casi niños, ¿verdad? Del cual recibimos siempre el afecto, ese amor por la literatura construida de manera impecable, con mucho cuidado de su discurso, una limpidez extraordinaria y con un compromiso político extraordinario. Debo decir en honor a la verdad que la figura en ese tiempo más destacada de la poesía política de Honduras, más emblemática, hablo de poesía política, era sin duda Jacobo Cárcamo. Sí, Jacobo Cárcamo. Después vino un proceso de negación de él, de deformación, hasta casi lograr borrarlo, ¿no? No por nada fue exiliado a México. Claro, y además en México lleva una relación muy estrecha con intelectuales de izquierda en México, algunos de los cuales tuve la oportunidad de conocer. Y yo en México tenía el propósito de seguir la huella de Cárcamo. Entonces esto me llevó a tratar a una poeta que se llamaba Aurora Reyes, que era muy amiga de él. Ella me contó mucho de su vida, me enseñó sus libros dedicados. Con el extinto y siempre presente Álvaro Canales, ¿no? Tuvimos pláticas muy extensas sobre su amistad con Jacobo. Por él y otra gente descubrimos el lugar en que estaba enterrado. Y después un mexicano, que en mi opinión es la persona que mejor ha estudiado a Cárcamo, don José Muñoz Cota, que fue embajador de México en Honduras, y un amigo de Jacobo, estudioso de su obra, pues nos dio luces para continuar este proceso de investigación. De tal suerte que sí pudimos aproximarnos a un trabajo de él no muy conocido, después se publicó en Honduras, que es Pino y Sangre, el libro que sigue a Raúl de Anáhuac, y nos dimos claramente cuenta de su inserción en el proceso cultural mexicano. No estaba a paz con los poetas que andaban en la línea de Octavio Cárcamo, con los poetas que andaban en la línea de Octavio Paz. Era más próximo a una poesía como las que escribían ellos, se llamaban bloque de obreros intelectuales, ¿no? Más social, de carácter social. Política, social político. Sí. Muy impugnadora, muy rebelde. Y además con un discurso poético pero se posicionó así, como Rafael Eleodoro Valle en México, tuvo algún tipo de, vamos a decir, disrupción dentro de esta sociedad mexicana que es intelectualmente es muy clasista. Sí, no del nivel de Rafael Eleodoro Valle, porque Valle llegó a México siendo un adolescente, ¿verdad? Entonces es un hombre que tuvo la inteligencia y la capacidad de vincularse por lo menos con 6 generaciones en México. Para decirle dos cosas, por ejemplo, él era amigo de poetas del periodo postmodernista, del periodo que sigue, de los contemporáneos, es maestro de Octavio Paz en la preparatoria. Hay una célebre foto de una entrevista de Eleodoro Valle a un gran periodista norteamericano, Waldo Emerson. Entonces él invita a un joven que lo acompaña, el joven es Octavio Paz, ¿no? Y ahí va. Después evidentemente él es amigo de Efraín Huerta, de otras figuras importantes, de Alfonso Reyes, era un amigo muy cercano, ¿no? Era muy amigo también de los Rivera Kahlo. Una célebre entrevista, que es un capítulo aparte, hablar de las personalidades que él entrevistó. A Trotsky, a León Trotsky, es producto de esa amistad de él con Rivera Kahlo, que habían invitado a Trotsky. Estaban con los Kahlo. Claro, entonces Eleodoro Valle le hace una entrevista a Trotsky muy buena, y en ese tiempo, cosa curiosa que quiera decirle aquí, espero publicar esto pronto, también entrevista a André Breton en México. Increíble. El padre del surrealismo. Sí, claro. Con una entrevista además en la cual en ningún momento usted ve que la figura de Breton opaca la de Eleodoro Valle, ¿no? Era una entrevista muy bien pensada, muy bien armada. Él tenía una cualidad, y es que enviaba una suerte de guión de la entrevista al entrevistado para que aquello discurriera. Que no fuese tan espontáneo. Sí, con densidad, con propiedad. Sí.
Y esa entrevista es importante. En ese mismo tiempo la entrevista a Rafael Alberti, por ejemplo, la entrevista a Gabriela Mistral, son conversaciones. Sí, a noveles. Sí, y además a figuras universales. Sí, Por ejemplo, claro. a D.H. Lawrence lo entrevista también, entrevista del gran cineasta ruso, Sergio Eisenstein, el autor de Acorazado Potemkin. ¿A quién no entrevistó Leodoro Valle? Él recogió en un libro que se llama 25 años de éxito, porque era el periodista más destacado primero del Excelsior, fundador con otros amigos del periódico Excelsior, en México. Y además escribía para 25 periódicos de América Latina en la página editorial. Una figura Pues universal. tenía una capacidad de trabajo extraordinaria. Sí. Había 6 secretarias trabajando con él en su casa. Sí, era increíble todo lo que esta gente hacía. Claro. Entonces, ¿cuál es el producto de eso? Una obra que pasa a los 96 títulos. Así de sencillo. En cuatro campos que yo quisiera delimitar. Es el periodismo analítico, periodismo de investigación, es la historiografía. Es el historiador de base. El historiador es también el hombre que trata figuras históricas en México y hace con ellos materiales muy dignos de ser considerados para darle tratamiento después narrativo. Para decirle algo, él conoce a la asistente de la emperatriz Carlota, ¿verdad? Entonces le hace 3 entrevistas que en mi opinión es una novela casi armada ya. Entonces, ¿va a trabajar usted esto? es nos una ha dicho? pasión mía ese asunto, pero en realidad Rafael necesita un equipo. Ahora, la Universidad de México ha creado ya su instancia. Es digamos, una instancia académica conducida por la figura que más sabe en México de Leodoro Valle, la doctora Chapa, la María Ángeles Chapa, que dirige precisamente eso que fue creado por la universidad, porque Leodoro Valle le donó todos sus libros, sus cartas, sus documentos, sus tesoros fotográficos, incluso sus diarios, que son 40, a la Biblioteca Nacional de México, donde tenía grandes amigos. Entonces la universidad encargó a la biblioteca de hacer un centro de estudios Valle. Eso se organiza, hoy está ya incluso en plataforma, en línea, se puede acceder a él. Pero le digo, los campos son increíbles. También la docencia fue otro campo extraordinario. Sí. Él enseñó en la Facultad de Filosofía y Letras por años y formó grandes figuras como Leopoldo Sea, como Juan José Arreola, eran discípulos de él, ¿no? De tal suerte que en la docencia él fue extraordinariamente fecundo, ¿no? Y finalmente pues una capacidad desde la diplomacia impulsar instancias que son inolvidables. Por ejemplo, él en Washington, cuando era embajador, creó el Ateneo de Washington. Ahí llegaban figuras como Pedro Salinas, llegaba Juan Ramón Jiménez, llegaba para decirle Ezra Pound, por ejemplo. La persona que presenta a Ezra Pound con su traductor al español, Vázquez Amaral, es Leodoro Valle. Sí, es un hombre de dimensiones extraordinarias. Extraordinarias. Sí. Pero síganos contando de su vida personal, de su íntima, de su familia. Yo quería retomar lo de don Pompeyo, porque mencionó de que él estaba en los talleres en México, allí aprendió con los talleres literarios, regresa aquí y después son compañeros en el Ministerio de Cultura también, ¿verdad? Sí, y en varios ya espacios. éramos amigos antes de que yo me marchara. Cuando era muchacho, estaba en 5º año del Central, era amigo de Pompeyo del Valle. Entonces tenía alguna relación cordial con el poeta Sosa también, con un poeta olvidado muy importante de gran formación académica que es Rafael Paz Paredes. Sí. Que hay que ir a él, ¿no? Hay que buscarlo. Es el primer hombre que escribe en Honduras sobre César Vallejo y publica un libro con un ensayo muy importante dedicado a Vallejo y a otros temas. El libro se llama Vida Interior de la Poesía. El libro olvidado. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Sí. Él destaca como es la importancia poeta. de esto, porque nosotros tenemos los registros y después Sí. investigamos. Sí, destaca como poeta, como ensayista y como doctor en Derecho Aeronáutico. Él egresó en esa rama de
de la Universidad de México, en la cual yo estudié. Egresó, también estudió en la Universidad de Washington y en la Universidad de la Sorbona. Entonces, él solo hizo la ley aeronáutica de 6 países de América Latina, sin perder nunca su pasión ni su creatividad con respecto a la literatura. Entonces, él era muy Clementina, lo quería muchísimo. También déjeme decirle que en esa época con el poeta Costa teníamos ya una relación de trabajo. Él me publicaba cosas cuando estaba en el colegio. Eso me interesa. En bachillerato. En el bachillerato, claro. Eso me interesa. Ahí O sea, ¿cómo es esta relación de las primeras publicaciones, las dificultades y cómo es ahora? Esa visión. Completando tu pregunta, ¿era mejor antes? ¿Era más accesible el medio para publicar? Ahora hay más oportunidades. Lo que sucede es que en ese tiempo pues, la ciudad era muy pequeña, los medios eran pequeños, pero era muy afectuosa la relación entre las personas. No se había creado esa atmósfera de animadversión entre los escritores. Había una extraordinaria fraternidad, ¿no? Entonces, interesantísimo sí, eso. entonces Acosta, por ejemplo, con mucho gusto publicaba trabajos. Alguna vez yo fui sorprendido porque le dejé a leer unos 4 o 5 sonetos y los publicó de forma destacada en un suplemento que él dirigía que se llamaba Arte y Letras, ¿no? Perdón, Letras en la Arena se llama. Igual con Pompeyo, que es la pregunta que le hizo, con estos grandes de la literatura nacional, con ustedes los que en ese entonces eran pequeños, jóvenes, claro. Adolescentes, tenían un vínculo pero de ya mucha adultos cercanía. Eran compañeros de trabajo, estaban siempre ellos en contacto. Esa es la primera etapa, ¿no? Sí. De ellos recibimos la cercanía no un taller inicial. literario, ¿verdad? Pero sí una relación muy cálida, de mucho intercambio de información, y ellos nos decían lo que podíamos decirnos, en tanto que conocedores del fenómeno poético nacional y latinoamericano. Pero con Pompeyo, que teníamos una posición política compartida, evidentemente esta relación tomó una densidad, ¿no? A mi regreso de México yo me encuentro que hay tantas cosas que hacer aquí. Lo primero que hago es fundar un taller de literatura. Ahí quería llegar, sí. Ajá. Ahí fundamos el primer taller de literatura que, mire usted lo que es la audacia de la juventud, creamos una colección de poesía contemporánea. Sin pedirle permiso a nadie publicamos 8 cuadernos. Primero, no versión, la publicación completa del poema Piedra del Sol de Octavio Paz, que yo después deseaba realmente decirle algún tiempo en México, mire maestro, usted seguramente no conoce esta edición de Piedra del Sol. Creamos una antología de la poesía de Julio Cortázar, creamos una antología de Vallejo, publicamos una poesía concreta de Centroamérica, una poesía experimental. Estoy hablando del experimento brasileño. Y hay algunos eso me gustaría verla. Nombrados que todavía están vigentes. Sí, claro. ¿La tiene? Sí, por eso. ¿Se refieren a los textos o a los nombres? No, ese libro que acabas de mencionar. Nombres y textos. Quizá de la poesía concreta centroamericana quede alguna que otra. Sí, sí. Va muy bien. ¿Quiénes están todavía escribiendo? No podía decirlo con precisión, pero recuerdo que cuando vino aquí don Raúl González de Guatemala, pues le dio un gran gusto ver recogido ese trabajo. Era una edición en mimeógrafo y con unas... original. Sí, original. Casi era un libro artesanal, pero nos ayudaba a la universidad a hacerlo. Debo destacar el apoyo que tuvimos de Juan Valerio. Editorial universitaria. No, era la dirección de extensión universitaria. Ajá, entonces publicaron. Ahora es vinculación. Sí. ¿Y los otros libros cuáles eran? Los otros libros eran los siguientes: un trabajo sobre la poesía guerrillera de Guatemala. Ajá. En los 80s o 70s. Sí, en los 70. Publicamos un cuaderno de poesía soviética contemporánea aquí. Y me parece que habría que citar... Soviética contemporánea, escritores de la antigua URSS. Sí, los más destacados. Y traducidos al español. Claro, ya traducido. Estaba Stuchenko, estaba Esenin, qué sé yo, lo más destacado de la poesía soviética. Eso fue como
como le dijera, como un estallido en Tegucigalpa, ¿verdad? Y el libro no costaban nada, nosotros lo regalábamos y evidentemente lo poníamos en las manos que estaban trabajando en eso. Entonces en ese tiempo conseguir en Tegucigalpa a Octavio Paz, a César Vallejo, a la poesía de Cortázar, era una hazaña, ¿no? Entonces yo traje de México esas cosas, las publicamos aquí y ahí están, un día vamos a exhibir esos cuadernos. ¿No? Sí, sería fantástico. Claro, aquí en este mismo programa lo vamos a hacer. Sí, sí. Esto podría ser. Me encanta la idea. Bueno, sí, entonces en ese tiempo sí ya realmente nosotros creamos un taller de literatura, primero en Honduras, y ahí se trabaja. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes? Oscar Espinal, No, Cafol. ellos son producto de otro taller. Perdón. Sí. Ese taller, digamos, tuvo presencias, ¿cómo le dije? ¿En qué año, perdón? 71. Estaba yo recién llegado de México. Habían poetas extranjeros que estaban de paso en Honduras y habían poetas nacionales que ya estaban en ese trabajo. Quiero decirle que yo en ese tiempo divido mi actividad entre la universidad y una empresa del Estado a la cual era relacionista, ¿no? Pero en ese tiempo se consolida la poesía de José Luis Quesada, se consolida la poesía de Rigoberto, de Dan Castelar, que estaba recién llegado de la Ceiba. Entonces convergemos aquí en Tegucigalpa. Exacto, es que ese es el grupo. Esa generación. La generación del 70, que en mi opinión, y esto debo decirlo sin ninguna zona de pretensiones ni de lo que podía leerse como pedantería, es la generación más importante que ha habido en Honduras, por tres razones. Una es la que tiene más formación académica, más compromiso político, más abierta al extranjero, más conciencia de que hay que ingresar a la poesía universal. Desde luego que muy ligado al trabajo de quienes fueron nuestros maestros en ese sentido, que son Pompeyo, Acosta, Rivas, que era muy amigo nuestro, José Antonio Rivas, que vamos a verlo con Mayagua, y un hombre olvidado, que es Rafael Paz Paredes, y otro poeta importante del cual nadie habla hoy, que es David Moyapos. Sí. Roberto Sosa también entró allí un poquito, o era qué tipo de relaciones mantenía. No, con Sosa yo era amigo desde que estaba en el colegio. ¿No? Entonces ya en ese tiempo él solo había publicado el libro Muros, ¿de acuerdo? Y tenía una revista editada en tipografía que también era un campo de expresión para los jóvenes escritores del país. Esa a la hora hay que destacarla. Pero le digo, había también evidentemente una figura central de Clementina. Clementina yo la defino como una poeta intergeneracional. Y era como la madre de todos ustedes. Clementina fue amiga de la madre literaria. De Froilán Turce. Oiga lo que le Sí, claro, sí. Amiga de Froilán Turce, Sí. el prólogo de su primer libro. Así es. Después hace amiga de Guillén Zelaya. Aquí en el país después es la amiga de Cárcamo, de Paulo Zelaya Sierra, de Martín Paz, después es amiga de la siguiente generación, Sí. hasta que cuando la tragedia, para decirlo de alguna manera, ella tenía vinculación con todo. Y es que no Esas solo generaciones. no solo eran escritores, ahí había de todo. Pintores. Ella apoyaba Artistas, mucho a los sí, poetas. sí, sí. No se olvide que ella fue jefe del departamento de artes plásticas, de artes plásticas de aquí, de este ministerio. Sí, yo no tuve la suerte de trabajar con ella en ese tiempo, pero fue muy eficiente en ese campo porque ella era la gran impulsora de la plástica hondureña, la llevaba por Centroamérica, por otros países, y además con acotaciones críticas, con visiones que es necesario recoger en un libro. Hay una parte de la obra de Clementina que no se ha recogido, aprovecho este prestigiado programa para decirlo, hay que recoger el trabajo periodístico de ella, Sí. el trabajo de entrevista, que está en el diario El Día de Honduras, es muy fácil de hacer. Sí, porque se ha trabajado más la parte literaria, que quizás Es ha evidente. cobrado más interés Oye, es en por lo que ha algunos, perdurado. en los sectores más, por ejemplo, de académicos literarios. Claro. Sin embargo, sí hay aristas que todavía no se han estudiado de ello. Sí. Tal vez hacerle un llamado al departamento de periodismo para que ponga estudiantes de últimos años y que entren duro con ese estudio, ¿verdad?, de Clementina en esa rama. Y también de la parte plástica.
Sí, es de- decir, sería otra. como periodista otra área. literaria y como crítica de artes plásticas. Sí. Y como Sí. impulsora de las artes plásticas. Estaba muy consciente Clementina de lo que estaba haciendo en eso. Sí. Tuve pláticas largas con ella, ¿no? Y además tenía ella delimitado unos campos polémicos también. Había unas cosas de interpretación de América Latina con las que ella no simpatizaba. Estoy hablando concretamente de Marta Traba, ¿no? Una crítica colombiana muy destacada que evidentemente no era precisamente su par, en ese sentido eran antípodas desde el punto de vista de la concepción del fenómeno y de la interpretación del fenómeno en América Latina en este contexto de los años 70. Sí, muy bien. Sue, Bueno, a mí me gustaría saber un poco sobre narrativa, qué es aquello que le motiva, que le gustaría. Déjeme decir una cosa más importante en relación a este trabajo de Pompeyo. Ujú, Juan Ramón Laínez, sí, su gran amigo, ¿verdad? sí. Eh, Pero quiero decirle algo a ellos, es que yo a este grupo de Livio Ramírez, de Pompeyo del Valle, de Jesús Muñoz Tábora, sí, te lo conozco. bueno, mi papá, Juan Ramón Laínez, me llevaba pequeña junto con mi hermano y ahí andábamos con ellos de arriba para abajo. Entonces los conozco desde que yo era niño. en el Sí. Ministerio Por eso de es que Cultura. está- Sí, Qué maravilloso. Es decir, el trabajo, bueno, me voy a alegar a su padre, es un gran pintor. Lo he Gracias. dicho en ensayo, he escrito un poema expresamente para eso. sí, Y además, debo decir que el trabajo de ilustración del libro que hizo, de portadas, de creación de portadas, que hizo la INE en ministerios históricos, realmente. Y ella sigue las pautas del padre, porque Yo sé. lo ha hecho también. Ya me ha contado de esos libros. Con él hicimos la antología de la poesía. Sí, hondureña. Sí, hermosa. Que- Es una de las obras que pienso, ¿verdad? Va a perdurar. Que va a estar para siempre en el país, porque todavía hay gente que tiene todas las colecciones. Usted me dio, hace muchos años, yo era una estudiante de letras, me dio algunos de los ejemplares que yo los guardo con cariño, pero lastimosamente no tengo toda la colección. Eran Pero- 41, pero- son sí. 41 cuadernos. Sí, pero Desde es el una Padre obra Reyes, buenísima, Desde el inmensa. Padre Reyes hasta nuestra generación que no entró. Habría que hacer otra extensión de eso, Aquí porque hay tenemos- tantos Aquí escritores, tenemos ese tantos proyecto. autores. Sí, ¿verdad? sería Qué bueno. fantástico. Sí, continuar, darle continuidad. Estamos Después trabajando se con quedaron ese en los proyecto. contemporáneos en los 80s, 90s, No, entonces, entramos 90, hasta ¿verdad? los- 90s. sí, 90s. hasta- Entonces, de entramos hasta la hacerlo hasta generación de ahora. Rivas, Sosa, Pompeyo, Oscar y todo esto. Faltaba nuestra generación, que nosotros no apuramos el asunto por una elemental decencia, no esperábamos Sí. hacer bien el trabajo anterior y de pronto el tiempo se vino encima. Déjeme decirle que la dejamos levantada y su padre es sí, testigo sí, para sí, eso. lo sé, sí. En la siguiente Yo administración, la miraba. Sí, en la siguiente administración cultural no tuvo interés en el proyecto. Qué pesar. Y bueno, no es difícil, lo que hay que hacer es un tomo de nuestra generación y otros 2 cuadernos Sí. que incluyen la generación que nos sigue a nosotros y esta emergente que a mí me parece muy importante. Sí, la generación de la pandemia ha sido una explosión, ¿verdad? De poetas Sí. y, bueno, de escritores, Es que también en el narradores. país, en el país ahora mismo, Pero más poetas. en la pospandemia y en el cambio político que Ujú. se está dando, evidentemente ha habido un estallido en el campo de la poesía, en el campo de la narrativa, en el campo de las artes plásticas y del ensayo. Es Sí, necesario ajá. estudiar ese fenómeno y darle salida desde el punto de vista de publicar esa obra. ¿Cómo ha sido, a propósito de que mencionó este proceso, el proceso de publicación, cómo ha sido para usted? ¿Ha sido Queríamos platicar fácil? un poco de eso. ¿Ha sido fácil? O vamos a ver, ha encontrado espacios abiertos para hacerlo? Bueno, fácil no, en el país no. En México una gran apertura. La universidad nos publica a nosotros. La universidad me publica un libro a título personal. Después un amigo, Siendo extranjero. sí, un amigo mío además tenía una empresa editorial, con él publico yo mi primer libro que se llama, no es Arde Fiera, Arde como Fiera, como piensa la gente. Mi libro se llama Yo Nosotros, ¿Qué año? en el año 68. 67. Ah, 67. Sí, ya en la atmósfera del Eso era lo que DF, quería que nos en la atmósfera contara. política del DF ya estaba eso. Realmente el libro
Es un libro premonitorio, es un libro que evidentemente anuncia lo que va a pasar. ¿Lo tenemos, don Emilio? Sí. Ajá. Pero no está en ninguna, en las antologías que se le han publicado. Mire, le voy a explicar, es que algunos de esos poemas fueron transformados en el taller y pasaron a Arte como Fiera. Ahí están algunos libros. Ajá. Aquí tengo Algunos poemas dentro de algunos ese poemas, libro. perdón, sí. Entonces, aquí tengo una antología que hizo el Festival de los Confines, en el cual, permítanme, creo que está debajo de la cartera, en el cual aparecen básicamente poemas de ese libro. También sigue el rojo. Este libro que se llama El principio del incendio, que es un título de mi libro Yo Nosotros. Es una antología poética. Sí, de Yo Nosotros y de Arte como Fiera. Evidentemente es la primera parte del libro, el resto son poemas de los poetas del mundo que vinieron a ese festival. Entonces, bueno, entonces me dice que en el país yo me encontré desde que vine. Es hace unos 3, 4 años. ¿O no? Hace 3 años. Sí. Yo vine y me di cuenta de que realmente no había industria editorial, que había algunos pequeños esfuerzos, pero que había que trabajar directamente con el Estado en este asunto y con la universidad. Yo conseguí hacerlo con la universidad. Desde ahí cursamos publicaciones, etc. Y yo tengo que marchar a Bogotá, ¿verdad? Era necesario para mí completar esa formación. Voy a trabajar al servicio extranjero, vivo en España y en Suiza básicamente. Desde ahí pues tengo amigos en otros países, les visito, estoy enterado de los movimientos, pero déjeme decirle dos cosas. Así como en México me tocó ser testigo y partícipe de un hecho absolutamente importante, trascendental, como es el movimiento tlatelolco, en España también. En España me tocó ver a mí la caída del franquismo. En los 70. En los 70, 73. Y el surgimiento del movimiento democrático, es decir, lo que instaura la democracia en España. Eso fue increíble porque España regresó Jorge Guillén, todos los exiliados. regresó Rafael Alberto, quien tuve el gusto de conversar en varias ocasiones, todo el talento exiliado, ¿no? Y además... Tenían mujeres también. Muy importante, claro que sí había mujeres. Y además, en el país el que estaba viviendo ni más ni menos que el fenómeno de sacudirse 40 años, una losa de 40 años, era una, quiero decirlo con palabras metafóricas, ¿verdad? Una suerte de encuentro consigo mismo, con la España que había estado reprimida. Entonces, cantidad de corrientes políticas, literarias, estaban casi 40 años abajo de lo permitido. Evidentemente sacudirse esos 40 años y salen, sí. Entonces el país vive una inclusión extraordinaria y Europa viene a España, ¿verdad? Esa condición que fue negada durante la Revolución ahí y en España fue otro encuentro increíble, ya nosotros en México por sí teníamos mucha influencia de los maestros españoles, porque los exiliados de España vinieron a México, por ejemplo. Para nosotros hablar con Luis Buñuel era perfectamente posible. Hablar con Erich Fromm igual, León Felipe era una gente al que teníamos acceso. Ahí estuvo también, qué sé yo, ¿qué escuela? Juan Rejano estuvo ahí también. Grandes maestros. Grandes maestros de la poesía. Al Buñuel me encanta. Ay, sí, también lo del cine. Es otro. Cine, háblenos de cine, ¿qué le apasiona? Bueno, yo sé que es muy amplio el tema, pero por lo menos... ¿Ya mencionó a Luis Buñuel? Sí, bueno. Bueno, soy un cinéfilo, pero debo decir que mi vinculación con el cine surgió un lanchito, evidentemente. Cuando voy a ver las películas con gran pasión, igual que mis compañeros de generación. Pero es en México a donde yo tengo la oportunidad de conocer maestros del cine, ¿no? Y de vincularme a través de mi novia que estudiaba en esa universidad al estudio de centros, al Centro Cinematográfico de Estudios en México, donde se comienza a hacer el nuevo cine mexicano. Ahí están maestros como Salvador Elizondo, como José Revuelta, grandes figuras del cine mexicano, del guionismo mexicano, ¿no?
Entonces ellos totalmente abiertos, ¿no? Y es el tiempo en que todavía en México se plantea hacer un cine nuevo. Tal vez el punto más alto de ese periodo es una película lamentablemente desconocida entre nosotros, aunque ahí está en YouTube, que se llama Coca-Cola en la sangre. El título lo dice todo. Sí, sí. Uno de los guionistas de Juan Rulfo, la película. Entonces, a partir de esa película se da toda una corriente del nuevo cine mexicano, ¿verdad? No comercial, que abre. También en México estaba en ese tiempo Gabriel García Márquez. Sí, claro. Ya había escrito parte de su obra. Ya vivía, ya residía en y la estaba Ciudad de escribiendo México. cosas paradójicas. No buscamos nosotros a Márquez. Quiero decir, mi grupo de amigos, ¿verdad? Ujú. Pese a toda su apertura, más bien la proximidad la dirigimos hacia Juan Rulfo, hacia Carlos Fuentes y otros grandes maestros. Son grandes también. En el DF había que ver qué hacía uno, por ejemplo, porque- con una película, porque- Inmenso. una ciudad que le porque- ofrecía 80 obras de teatro al día, por ejemplo. Sí, una actividad cultural fuerte. Enorme, enorme. Sí, pero ellos han sido más eclécticos, que pertenecen las grandes figuras de la literatura a la Academia de la Lengua Mexicana, correcto. pero digamos, como estoy impresionada porque como hondureño tuvo contacto con grandes figuras, Octavio Paz, Juan Rulfo, realmente interesante. Es que así era mi generación, era un trabajo de mi generación. Ahora, yo en mi generación tenía pues bastante responsabilidad, y déjeme decirle que esto tiene fechas concretas. Por ejemplo, por nuestra responsabilidad nosotros prácticamente nos tomamos los suplementos literarios del DF y una gran recepción, una bienvenida maravillosa de los suplementos. Nosotros estábamos determinando las nuevas corrientes ahí en los suplementos, ¿no? Y fueron tomados en cuenta. Sí, dentro de un No, ambiente, como dice él, ellos se lo tomaron. se plantaron, que bueno, un A ver, ambiente una generación que consciente de lo que estaba sí, haciendo. interesante. Además, no accidental, porque nosotros fuimos los discípulos y los continuadores de la obra de La Espiga Amotinada, un gran movimiento mexicano con Juan Bañuelo, con Oscar Oliva, con Jaime Labastida, figuras así, ¿verdad? Jaime hace poco fue presidente de la Academia de la Lengua en México, fue director del siglo XXI. Entonces tuvimos ese magisterio, además de las clases de poesía. En sus departamentos nosotros recibíamos clases de formación filosófica, de formación estética. Es que eso hace falta. ¿Verdad que hace falta en este momento Él era talleres con un estudiante de Derecho? Imagínate tener acceso a ese tipo de formación. Por eso es que obviamente, ¿verdad?, las humanidades deben de estar cercanas a la formación, vinculadas con los que estudian Derecho y las otras áreas, la ciencia, como por ejemplo la historia, etcétera. La gran facultad de Filosofía y Letras de México estaba pegada, como se dice, con Derecho. Yo pasaba mi tiempo entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Con qué? Con dos intereses muy concretos, las letras y la filosofía, que ha sido una pasión en mi vida de adolescente prácticamente. Porque así debe de ser. Yo pienso, Derecho, ¿verdad? En el caso de Derecho, aquí hay estudiantes de Derecho, perdón, ¿verdad?, que ni siquiera conocen la biblioteca. No. Y yo me quedo asustada. Entonces, créanlo que precisamente uno de los objetivos de este programa es que hacer ese tipo de conciencia para que los muchachos, no solamente que aman las letras, sino que de otras áreas también se les incentive esa pasión por leer y también por formarse, ¿verdad?, y por expresar su pensamiento con sí, claridad. también. Maestro, que yo quería decirle algo. Mire que muchos autores jóvenes se han quejado con nosotros porque dicen, nosotros no tenemos quien nos dé talleres, quien nos dirija, quienes nos estén. Entonces, como es esta explosión en pandemia, ¿verdad?, de escritores, ¿qué les podemos decir a estos muchachos? Yo sé de dos talleres Sí. que van a funcionar, en Tegucigalpa están funcionando. Hay uno que Bueno, esa es la respuesta, miren, a ver. creo que lo va a dirigir Valeria Cobos, una joven poeta. Ujú. Hay otro que dirige ya Jorge Martínez, colectivo de letras y artes. A Jorge, sí, conozco Sí. a Jorge. Sí. Cuando yo
de escritores de grado cero. Sí, hace unos 4 años yo propuse en la Academia de la Lengua que se creara el taller de literatura Cervantes. Se creó, lo dirigió José Luis Quesada. Lamentablemente José Luis enfermó y no fue posible. No se hizo nunca. Nosotros fuimos claro su que último sí. taller, los de Casa Tomada. No. Hubo otro después. Como taller es dentro ese, de la academia. El de la academia, sí. que organizó la academia. Fue una iniciativa personal y después ellos la cogieron con mucha bondad. Entonces ahí evidentemente se formaron muchachos muy talentosos. Y ahora yo sé que hay por lo menos 3, 4 inquietudes en el sentido de talleres. Sé que hay en Comayagua también. Sí, hay en otras ciudades. Sí. Pero están ávidos, ellos están ávidos de Yo querer creo, entrar. Está Jorge Martínez en para Tegucigalpa. hablarlo con sinceridad, que la universidad debería de crear un gran taller de literatura. Bueno, Creo que, Es un desafío. creo que la Academia de la Lengua debería crearla. Y déjeme decirle que es posible y diré cómo. Yo he dirigido como 6 talleres de literatura en mi vida, ¿no? Todos aquí en Honduras. Pero por ejemplo tuve una experiencia muy interesante en Olanchito, el centro regional universitario de allá. La Teca One se llama. Así Sí. es, Bueno, entonces tuvimos un taller de literatura. Y con Oscar Flores. No. Oscar Flores estaba en el equipo académico y colaboraba con nosotros. Pero déjenme decirle que al final de ese año estaba un libro listo. sí, el Pero muy producto, ¿verdad? Es productivo. Claro, importante. aquí está el libro. Oh, ok. Muéstrenlo. Cabeza de Sol. A ver. Es importante de los talleres eso, el producto. A veces están ahí y aparecen y desaparecen, pero es importante esa parte donde se cierra, Bueno, ¿verdad? el siguiente año Sí, donde se mira el producto de tu y la evolución esfuerzo. de ello. La evolución, sí. Sí, las dos cosas. El siguiente año continuamos con el taller y el producto fue un segundo volumen. Otro. Sí, otro. También publicado con estas características, en el cual logramos 2 cosas. Más participación, ya no solo de gente de la ciudad, sino del valle, de otros lugares como Trujillo, ya se incorporaron poetas jóvenes que están en la migración. De verdad. Sí. Óigame, la costa norte, ¿se podría decir? Bueno, no sé si tocó toda la costa norte, pero sí hubo respuesta de la región. Interesante. Y sobre todo lo importante era la poesía que nos mandaban los muchachos que estaban en la migración, ¿verdad? Entonces con ese volumen, con todo el entusiasmo del mundo, publicamos sus trabajos. Y déjenme decirle una cosa, yo en la contraportada de ese libro ya planteo que es necesario que ese taller se convierta en un taller nacional de literatura. Ya lo ha dicho él, sí. ¿Verdad? Sí. Lamentablemente, no hubo una respuesta al nivel que esperábamos, pero yo creo que desde aquí el Ministerio sí podemos impulsar un taller nacional de literatura. Ojalá lo haga el Ministerio y la Academia juntos. Bueno, es Sí, un reto. locales para Formar hacerlo. las alianzas. Sí, Sí, que es hay que importante. hacerlo, Y sí. además invitar a estos talleres que ya están trabajando para que tengan sesiones conjuntas con Sí. nosotros y que la gente entienda una cosa, ¿no? Que en cualquier país de América Latina las generaciones han crecido siempre a la luz o a la sombra de un taller, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Entonces es fundamental. Es la formación. Es fundamental, sin eso no hay nada. La poesía contemporánea está extraordinariamente desarrollada Sí. y hay lecturas que son inevitables si se quiere tener Sí. una idea de qué es la poesía contemporánea. Por otro lado hay una cosa, y esto lo quiero decir con toda franqueza. Yo estoy, no sorprendido, estoy encantado con la potencia y las potencialidades de la joven poesía hondureña y particularmente de la que escriben las muchachas. Sí, Poesía sí. femenina, Sí. mujeres. Es necesario cierto. estudiar ese fenómeno, es necesario conversar con ellas, tener instancias de formación dialógicas, ¿no? Y que además se publique, ya hay un par de libros en ese sentido, pero un libro que siga el curso de eso, porque son como 2 generaciones que están ahí tocando, Sí. y es importante. Janet Gould publicó el año pasado una antología. No sabía eso. Es prácticamente un estudio
crítico de Centroamérica, y hay un espacio para Honduras, y ahí es un montón de poetas que han quedado en la, diríamos, marginalidad. Sí, hay un trabajo Entonces que ella tiene ese trabajo del año pasado, muy bien, o antepasado. Hay un trabajo que yo quiero destacar, es de la editorial Chifurnia de El Salvador. En el tiempo que tiene aquí Sí. ha publicado a Sí. más de 45 poetas, Sí. jóvenes la mayoría. Y hay muchas mujeres. Sí, y además Chifurnia va a Sí. tener un festival internacional de poesía en el mes de junio. No soy el autorizado para decirlo, pero seguramente ellos ya Sí, van a empezar a parece. hacerlo mediante comunicado. Sí. Bueno, le quería comentar que nosotras tenemos un proyecto de la universidad de investigación Ahora cuénteme usted a mí. de escritoras hondureñas. Qué bueno. Lo que pasa es que van por tomos, estamos con las coloniales ahorita, empezando de Ana Arbizú. O sea, Las novecentistas. sí, pero quiero que cerremos este conversatorio con que nos platique un poco sobre esto, por favor. Podrías enseñar Está mostrándose, sí. así, alguna, pero está todo forrado de pintura y de pinturas. Bueno, yo quiero recordar, si me permiten, ¿no? Claro que sí, es suyo. Dos momentos importantes porque significaron realmente la presencia de nuestra generación en México, ¿no? Quizá voy a hablar de forma anecdótica, pero hay que hacer una lectura real. Cuando llega Pablo Neruda a México, ¿verdad? Evidentemente él tenía ya varios años de no regresar a México, país en el que había vivido, había tenido amigos y enemigos del fascismo mexicano, ¿verdad? Como duro con Neruda superó eso, etc. Neruda vuelve a México. Cuando vuelve a México, Neruda se decide invitarlo a que dé una lectura en UNAM. Y un buen día se reúne la dirigencia estudiantil conmigo y me dice: hemos decidido que tú vas a presentar a Neruda. Pienso que debe ser un estudiante mexicano. No, si no venimos a discutirlo, venimos a comunicártelo. Entonces vamos a ver a Neruda a su hotel. Qué honor. Sí, ahí nos recibe Martín Cruz, que es una dama extraordinaria, una mujer de una fineza y una exquisitez en el trato. Desciende una escalera. Hace poco murió. Sí, yo sé cuándo murió ella. Y nos dice: Pablo, bajar en un instante. Ella venía a explorarnos. Somos una delegación de los que viene a invitar a su esposo a que nos dé una lectura. Bajo Neruda, con una extraordinaria simpatía, con una parsimonia muy de él, ¿verdad? Y con una mirada nada inquisitiva, una mirada más bien paternal. Entonces, ¿qué quieren nosotros? Importa que nos den una lectura en UNAM. Y en esa lectura, evidentemente, se desborda, ¿no? La misma ciudad es eclosionada por eso, ¿no? Y de lectura, Neruda, una lectura extraordinaria en el auditorio de la Facultad de Ciencias. A mí, evidentemente, hay un hecho que no me golpea, pero sí incide en mí. Y es que Juan José Arreola, nombrado por la universidad para presentar a Neruda, cuando estamos en la mesa principal, Neruda, Arreola, Matilde y yo, comienza diciendo Arreola varias cosas, pero pide a los estudiantes una cosa: cuando los gigantes hablan, los pequeños nos callamos. Era como una orden de no vayan a hacer aquí que sea un estallido político y tal, y eso a mí me incomodó tremendamente. Entonces yo entré con una respuesta dándole la bienvenida a Neruda a esta casa de pensamiento, a esta casa crítica, a esta casa que se ha caracterizado por ver la vida de México con ojos siempre inteligentes, siempre protestatarios cuando era necesario y amorosos cuando era necesario. Y fue una bienvenida que era un contradiscurso en relación a Arreola, ¿no? Y eso le encantó a Neruda, yo lo puedo ver, ¿no? La irrupción, la rebeldía. Le gustó, y a los estudiantes. Y después, una segunda oportunidad que pasa por México, Nicolás Guillén. Entonces Nicolás Guillén también es invitado a dar una lectura.
otra vez me piden a mí que haga la presentación, pero esta vez fue muy importante, porque nosotros estuvimos con Guillén y David Alfaro Siqueiros, que era su gran amigo en México, y una figura amada en México, un filósofo español, el traductor del Capital, nada menos, el maestro Wenceslao Roses, ¿no? En ese tiempo también había traducido La fenomenología del espíritu de Hegel, y era un libro que estaba recibiendo todos los honores que merecía en México y en el mundo. Entonces, yo pude escuchar la conversación entre Siqueiros, después fuimos a ver al rector de la universidad, y vimos toda la simpatía arrolladora de Guillén, y después bajó Guillén a la lectura. Impresionante. Guillén decía la poesía con todo su cuerpo, con una gracia, con un poder de dicción increíble, ¿no? Lo que quiero contar es lo siguiente. Después de la lectura, en la cual participó el maestro Rosas con un discurso de bienvenida, yo en nombre de los estudiantes nos fuimos al departamento de un dirigente estudiantil, y él estuvo hasta las 3 de la mañana con nosotros en el suelo, tomando ron y diciendo chistes, un ser humano extraordinario. Entonces yo creo que así esa generación tenía suficientes estímulos para decidir que la poesía es que esas anécdotas se ocupa que se las digan a uno así para poder saborearlas y entender, y que también las cómo es esa otras relación. generaciones las escuchan, porque no pueden quedar en el olvido. Sí, un taller duro, sin perspectiva, sin esa perspectiva, no funciona de la misma manera. Se necesita esa práctica directa. Yo estoy a la orden cuando quieran. Y la cercanía, así como las grandes figuras fueron con ellos, pues igual ahora esta gente estos muchachos que están irrumpiendo en este campo, también tengan ese acceso a ustedes. Completamente de acuerdo. Ahora paso a responder las preguntas. Yo tengo unos 30 años de dibujar, de pintar y de experimentar con imágenes, con colores. Se ha llegado el tiempo de publicar esto, que yo llamo poemas visuales. Se va a publicar un libro con aproximadamente 150 trabajos de esto, más cierta poesía inédita y una selección de poesía que ya conocen los amigos y los enemigos también. Yo no tengo enemigos. Queremos bromear, no quiero tener enemigos tampoco. Entonces, yo lo que propongo es una lectura de la poesía usando otros recursos. Sí, los recursos plásticos, las formas, el color, etc. Como Nelson Merrain también. Me recordó un poco esto a Eva Tiles. Eva Tiles. ¿Se acuerda cuando presentó aquel libro de los árboles con ojos? Sí, la pintura. Una poesía, una pintura un poco surrealista, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Entonces, ella también trabajó aquí en el Ministerio de Cultura. Sí, por acá ha pasado gente muy interesante. Entonces hay 4 temas. Es el tema de la migración, el tema de la protesta, el tema de la pareja humana, de los enamorados, ¿no? El amor. El tema del amor, sí. Y un tema que sería una exploración de la figura humana como tal, ¿verdad? La posición estética muy clara, se trata del expresionismo, sí, abstracto y a la vez semifigurativo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por ahí nos movemos en ese sentido. Entonces, esto que está ahí es eso. Sí, está rodeado todo. ¿Nos lee un poema? Toda la oficina de ¿Sí? poemas visuales, Sí. todo. Ahora, yo quisiera, en primer lugar, agradecerles a ustedes por la conversación, pero aprovechar para hacer algunas puntualizaciones. Sí. Primero, es necesario que el país cuente con una gran instancia formativa que se llame Taller Nacional de Literatura. No puede esta sensibilidad estarse manifestando sin estímulos, ¿verdad?, de las proporciones y las características que eso requiere. Tercero, desde ese taller tiene que hacerse una lectura sistemática de la gran poesía contemporánea, porque mientras eso no se dé, de repente usted cree que está pues haciendo cosas nuevas y no, son caminos ya recorridos. De eso no tienen la culpa los jóvenes, ¿no? Sino que pues es el sistema educativo del país que no trabaja con eso, ¿no?
Sí, la misma universidad me parece a mí que independientemente Sí, de tiene algunas razón. excepciones, Una ustedes son reproducción parte de los eso, mismos cánones. hay que hacer, exacto. Es importante estudiar a fondo la gran poesía norteamericana también, una relectura del surrealismo, de las grandes figuras del surrealismo. Por ejemplo, a mí La me impresiona generación beat en Estados la Unidos. generación beat, que por ejemplo en México Ginsberg llegaba a México, casa de amigos nuestros, Alan Ginsberg llegaba ahí. Entonces, por ejemplo, me impresiona Increíble. mucho, Increíble. me impresiona mucho lo siguiente, porque aquí hay una gran admiración, y la comparto, por Sylvia Plath, por Alejandra Pizarnik, por ejemplo, pero no lo hay con una poeta, por ejemplo, como Ana Akhmatova, que es fundamental en la poesía soviética de este siglo y en la poesía universal, o Edith Sewell, por ejemplo. Es que no se Es que conocen sí, no están trabajadas, muchas de ellas. Bueno, estoy haciendo una invitación para Sí. esto, ¿no? Tenemos que hacerlo, y es necesario que esto se haga sobre la marcha, porque no quiero yo que se dé un fenómeno, el fenómeno de estar con toda buena voluntad y con toda, digamos, ilusión también, la palabra es importante, no hay que olvidarla, metido en un trabajo poético, pero no saber qué ha pasado con propiedad en el siglo, toda la cantidad de voces, de corrientes, Tener de otras expresiones, miradas y sí, otras voces. claro, que son importantísimas. Sí, Entonces, no caer en los clichés y en los... no. Déjeme decirle que en realidad circula mucha poesía light Sí. en las redes, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ahí está, usted quiere saber, por ejemplo, de Vicente Huidobro, ahí está el poema Altazor completo en YouTube, ¿verdad? Está la poesía de Julio Cortázar, está la poesía de Girondo, la poesía de Vallejo, De Borges. hay que leerlo, ¿verdad? Pero no es precisamente una plataforma que le llame la atención a la juventud, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que hay es pensamiento, ¿verdad? Con todo y ya sabemos los orígenes de YouTube, no vamos a abundar sobre eso, ¿no? Pero insisto, un llamamiento para que juntos hagamos ese gran taller de literatura. Segundo, debe crearse un gran taller de crítica literaria. En el país han habido, digamos, actitudes muy respetables, unas, otras evidentemente fallidas, de crítica literaria, pero se necesita entender que la crítica es una categoría de pensamiento, es una categoría filosófica. En consecuencia yo puedo opinar, pero no es lo mismo que criticar. Entonces necesitamos una escuela de crítica que le ayude a crecer a estos movimientos. Que los acompañe, ¿verdad? Que los acompañe. Es decir, o sea, y un trabajo, desde luego, ¿verdad? Apoyado, porque mire, normalmente los que realizan este tipo de actividades críticas trabajan como docentes, claro, trabajan, y es un trabajo absorbente. Entonces realmente se ocupan espacios para que el pensamiento fluya y de una manera metódica, metodológica. Entonces yo creo que eso que usted está planteando es una de las grandes necesidades que tenemos en el país, sí, porque los intentos que se han hecho han sido personales y eso es realmente súper costoso. Sí. Además, es importante que ellos sepan los grandes sábados. No dudo que la escuela está haciendo cosas importantes en eso, pero por ejemplo los grandes trabajos de interpretación desde la lingüística que se dan y que evidentemente no son conocidos en el país, que es importante. Por ejemplo, nosotros en México tuvimos la suerte de tener un gran maestro de la lingüística contemporánea, Adolfo Sánchez Vázquez, estaba en la Facultad de Filosofía. La Universidad de México traía a Lukács, por ejemplo. Tenía Lukács, sí. Pues yo les quiero comentar algo a los dos. Ya. Que esto es como un spoiler. Adelante. Pero el departamento de historia sí se está planteando. Me alegra mucho eso. Sí. Entonces no me voy a adelantar un poco más porque sí se va a ver ese trabajo ya. Yo creo que el otro año tal vez. Excelente. Es muy importante. Sí. Es muy importante. Y la otra cosa es que invito sí, porque la historia se puede enriquecer desde la perspectiva de la literatura. Claro. Y el de filosofía también está. Poesía, filosofía, narrativa, todo. Son realmente, vamos a decir, bases para la creación de la historia. La literatura recoge los hechos históricos.
Entonces, claro que hay una gran conexión. Entonces, qué bueno. Así que los compañeros filósofos ya vieron que Dios les di el spoiler y Filósofos o les toca... historiadores. Filósofos o historiadores. Sí, Ambos. ahorita sí, ambos, pero por el departamento de filosofía, entonces ya saben y vamos a estar platicando por ahí en programas más adelante, ¿verdad? Sí, sí lo van a hacer, están Es planteando. una buena noticia. Me parece muy bien, me parece muy bien. Ya se- Y esto viene a unirse precisamente a su llamado de que debemos de juntos trabajar pues en pro de crear estos espacios Tiene razón. que se necesitan en el país. Sí, yo creo que Roberto Castillo, que era una gran persona, además de un excelente escritor, abrió un camino en ese sentido. ¿verdad? En filosofía. Sí, reflexionar desde la filosofía Ok. en relación Bueno. a la literatura. Hay Bueno, que darle bueno, sí. continuidad a eso, ¿no? Lo voy a plantear. Sí. Roberto tenía un poema. excelente. Sí, Un sí. poema. ¿Será que podemos? No tienen ganas de ver. No, sí puedo, pero más o menos de qué va, de qué tiene No, que lo que una usted lectura quiera. de un poema para cerrar. El que usted quiera. Estamos hablando de jóvenes, ¿verdad? Y no tengo aquí ese libro. Me gusta este título, Mujer de Maíz, de Darwin Maragaga, que es de Cabeza de Sol, Sí. del taller que dirigió en los años 2000, ¿fue este? ¿O 2000? No, eso. 2010. Ay, no, están haciendo cosas nuevas. No, esto fue por ahí por 2015. Ah, 2015, muy bien. Bien, yo les hablaba de este libro que ya miraba venir, el 68, ¿no? Ujú. Quiero leer un poema de ese tiempo que dice así: todo parece que estuviera muerto, pero no. Yo siento este volcán de la gente. Y un día de estos, las calles parecerán serpientes y amaneceremos con armas brillando entre los dedos. No sabría decirlo, pero me consta que algo de nosotros saldrá implacable, ardiendo, que a nadie engañe este aire, solo es el principio del incendio. De arde como fiera, ¿no? De arde como fiera, tenía yo como 19 años. ¿no? Sí, un adolescente. Sí. Pero bueno, la gente quiere recordarlo, yo no pedí Sí. que fuera incluido este poema. Déjenme decir una cosa también que ha sido muy gratificante para mí, saber que varios poetas mexicanos actuales hay epígrafos de arde como fiera. Sí, eso me alegra porque hay continuidad. Lo utilizan para... Sí, lo ok, interesante. Y hay Como epígrafe. hay estudios también sobre ese libro, ¿no? Porque evidentemente los tres compañeros que abrieron este libro conmigo son figuras vigentes de la poesía mexicana actual. Me refiero a Marco Antonio Campos, a Orlando Guillén y a Juan José Oliver. Son poetas que Son referentes. son justamente. referentes. Es muy merecido su trabajo también. Ellos han crecido muchísimo. Entonces aman mucho a Honduras, particularmente Campos, que ha estado 2 veces de visita acá. Ah, por la amistad. Oye, aquí tiene otros amigos él también en el país. Sí. Entonces, digamos que yo podía cerrar con una cosa, una invitación a la fraternidad. No, a la fraternidad. Una vez José Emilio Pacheco dijo que tal vez lo más importante para él en la poesía era primero la amistad entre los poetas. Excelente. Conciliador. Excelente, Un elemento sí. conciliador. Me gusta Sí, lo mucho necesitamos. esa idea. Total, Sí, y sí. claro, lo decía José Emilio ya con el tamaño que tenía, con su dimensión como ser humano, como el continuador de Alfonso Reyes en Sí. México, para decirlo con toda claridad, ¿no? Entonces eso es importante, es decir, los únicos que ganan con esta pelea tóxica entre los grupos literarios son los enemigos. Es del un gran país. mensaje, me Sí. encanta. Son los enemigos de la inteligencia y de la sensibilidad y en consecuencia los enemigos de la poesía también, ¿verdad? Si la entendemos como un ejercicio vital, esencial y no solo como escritural, ¿no? De ahí que es tiempo de construir fraternidad, de buscar unos grandes puntos de encuentro. Por ahí viene la identidad cultural y Sí. por ahí viene la identidad nacional. No hay identidad nacional sin identidad cultural. Sí. Y ese es el trabajo de ustedes, jóvenes,
personas que nos ven. Y qué hermoso que haya tenido oportunidad de tener esta aproximación con ustedes. A mí me parece que este es el El cierre cierre. con broche de oro. Exacto. Me encantan las palabras finales porque es un llamado eso, a la amistad, ¿verdad? A la fraternidad. A la fraternidad. Me encantan sus palabras. Y la otra cosa es lo siguiente, frente a esta cultura estructural de odio que estaba fomentada en el país, Una cultura de odio por más de 12 años. mira, alguna vez me dijo un poeta a mí en un país lejano, ¿verdad? Me lo dijo en Irak: ¿cómo es posible que ustedes tengan la ciudad más violenta del planeta? Se refería a San Pedro Sula. A él, que estaba en una ciudad extraordinariamente violentada como es Irak, Sí. que en una noche, cuando se inició la guerra contra Irak, a la que paradójicamente o grotescamente le llamaron tormenta en el desierto, esa misma noche cayeron más bombas que las que tiraron durante toda la guerra en Vietnam. ¿De acuerdo? Para Genocidio. genocidio. Por eso es Increíble. importante que Entonces, desde esta... ahí se dijo, ¿por qué eso? ¿Por qué tanta violencia? Entonces su excitativa. Por eso es importante Pero era sí. importante, y también preguntaban, pero qué extraordinario que hagan poesía, que hagan En medio, pintura, en medio de esa en medio de hecatombe. esas circunstancias. Sí, Bueno, de la violencia. La palabra positiva, ese cierre de llamar a la fraternidad, a la amistad, no a la violencia, sino que al contrario, ¿verdad? El compañerismo. Eso me de parece muy apoyarnos importante. unos a otros. claro, y, Es, y que es esta, un mensaje maravilloso. y que esta fraternidad sea creadora, ¿de acuerdo? Sí, en sí. continua creación, Sí. porque lo demás Que más bien se canalice toda esa energía Aquí. en algo positivo, en creativo. Así que muchas gracias, poeta, por darnos esta magnífica clase, una lección de vida, y está, como bien dijo Sue, cerrando con broche de oro, dando consejos a toda la comunidad Nueva artística, literaria, para que construyamos. Amigos, con esto cerramos nosotros. Yo sé que quieren escuchar más de Don Livio. Quizás hagamos una segunda parte, pero por los momentos vamos a cerrar con este cierre de broche de oro. Hoy, 11 de mayo del año 2023, aquí en una de las oficinas de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a Muchas ustedes, gracias. queridas amigas. Todos mis afectos para que nos vean. Salimos. Y no está